Gracias por este rato, fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fernanda? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, muchas cosas para hablar contigo, porque en estos tiempos cuánto podemos aprender de nuestra historia, pero hablemos de este Día de la Tradición, hablemos Sí. de este José Hernández. ¿Qué más podemos contar de él? Que a lo mejor no se sabe tanto. Bueno, José Hernández era un gran activista político, un tipo que participó activamente en la política contra lo que él llamaba la secta liberal, ¿no? Contra los Mitre, contra los personajes que llevaron adelante la guerra del Paraguay. Él habla de la secta liberal sedienta de sangre, ¿no? Que se lleva puesto las instituciones del país, así decía, refiriéndose a Mitre y su guerra este, de pacificación contra Chacho Peñalosa, Felipe Varela, la guerra del Paraguay, que consideraba un verdadero fratricidio, ¿no? Un tipo muy activo políticamente que bueno, fue periodista, fue tipógrafo en el Senado ahí en Paraná, en la época de Urquiza, y bueno, después autor de este manifiesto, que es el Martín Fierro, que es un manifiesto sobre todo en la primera parte, publicada en 1872, contra ese modelo de la llamada organización nacional, ¿no? Donde el gaucho va perdiendo sus derechos, donde habla de la ley, de las levas forzosas, de la pérdida de felicidad del gaucho a partir del alambrado y esa conversión del gaucho libre en peón, todo eso que significa este extraordinario libro que es el Martín Fierro, ¿no? Ujú. ¿Crees Así que que debiera una tener persona, Sí, sí, no, perdóname. digo, un tipo muy interesante, no solamente por el Martín Fierro, que ya sería suficiente, sino por una gran actividad política también, un gran periodista, un tipo que reflexionó mucho, fue el primero que hizo un estudio sobre los derechos argentinos en Malvinas, por ejemplo, un libro muy interesante de José Hernández. Mira. Así que me interesaba que se conozca también estas otras facetas de este gran autor argentino, ¿no? ¿Debimos o debemos darle aún mucho más vuelo al Martín Fierro del que le damos? En términos Sí, por educativos, supuesto. digo. Sí, claro, porque ahí tenés de todo, ¿no? Tenés la referencia a la justicia, cuando habla de que no la tema el bicho grande porque siempre atrapa al más chico, ¿no? Es la justicia, la ley estela de araña, dice, ¿no? Ujú. Y habla de, bueno, de todos los negociados, lo que implicaba la vida de los milicos, los pobres, gente que iba a parar a la frontera, los negociados de los generales con las armas, con las ropas, mientras que ellos pasaban hambre. Bueno, un montón de cosas que aparecen ahí en este poema nacional que es maravilloso, ¿no? Que vale la pena leer cada tanto. Quizás no para leer de corrido, pero sí para tenerlo ahí en la mesita de luz para cada Ujú. tanto ver alguna reflexión de Hernández, ¿no? Felipe, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda, ¿cómo ¿Qué tal, andás? Marcos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Noviembre es un mes bastante pródigo en esto, digo, ¿no? Porque está el Día de la Tradición y está El también el 20. Día de la Soberanía. Exactamente. Por estos días ha sido muy mencionado una frase muy conocida del Martín Fierro, esta de que si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo o el hermano que nos vende. Ujú. ¿Cuánto resuena aquello que escribía en aquel momento? Sobre todo, como vos bien decías, la ida, la vuelta es un poco más contemplativa, digo, un cambio Sí. social y político. Pero ¿cuánto resuena hoy aquello que escribía? Bueno, muchísimo, ¿no? Resuena de una manera impresionante. Como también va a resonar, supongo, el Día de la Soberanía, ¿no? Casi una ironía hablar de soberanía en este momento, Mm. o quizá una necesidad también, ¿no? Que recordar que hubo grandes luchas en la historia argentina por mantenerlos como un país soberano. Así que creo que es una buena oportunidad. Hernández fue un gran defensor de lo nacional, ¿no? Siempre a favor de lo nacional y rescatar a figuras como por ejemplo el Gaucho Rivero, ¿no? Ujú. Que fue el que hizo la primera rebelión en Malvinas contra la ocupación inglesa y que termina muriendo, fíjate vos, en la vuelta obligado, ¿no? En ese Ujú. combate glorioso, que es una derrota si se quiere, pero muy simbólica, ¿no? Por eso es el Día de la Soberanía. Porque los ingleses terminaron pasando igual, pero a un costo bastante elevado y sobre todo se vio también ahí el boicot de las provincias, ¿no? Cuando los ingleses pasaron con esos 80 buques mercantes, no vendieron nada, porque en los puertos de Paraná, de Corrientes, la gente se negó a comprarles, ¿no? Ujú. Vos sabés que estaba pensando, llevándote un poquito para otro tema. Yo vengo medio repitiendo un poco la idea, que la voy desarrollando mientras la expreso, Ujú. que hay como momentos de nuestra historia
en los momentos de la historia siempre ha existido una épica de los pueblos, siempre, digo, desde la resistencia de la dictadura de los 70, Sí. la primavera democrática en el 80 y podemos ir encontrando, ¿no? Venía pensando esto y hoy Marcos, recordamos con Marcos que tuvo una charla con Jorge Alemán este fin de semana Sí. aquí en Radio 10, donde Jorge... Sí, la escuché. Bueno, donde Jorge le dijo, esta es la primera generación de la historia que no quiere cambiar el mundo. Mm. Me liquidó. Creo que tiene razón, Sí. pero me liquidó. Y puede ser. ¿Qué- Yo no lo doy por perdido. Digo, es Claro. una generación que le ha tocado mucha decepción con la política. Es una política muy degradada, ¿no? Una política que se ve muy impotente frente a los poderes fácticos. Entonces la juventud probablemente entienda que no tiene mucho sentido esa política, ¿no? Entonces es comprensible, qué sé yo. No digo que no lo justifico, pero ni tampoco lo doy por cierto totalmente, ¿no? Claro. Que no Está quieran bien. cambiar el mundo. Quizá lo quieren cambiar en otro sentido, ¿no? Ujú. No en los términos convencionales de los que nosotros los queríamos cambiar en los Claro, 70. también. Ponele. En relación con eso te quería preguntar, porque sé que ahora en diciembre van a estar haciendo el espectáculo que hacen con Pedro Saborido, y estuvieron en Europa, estuvieron en Madrid y en Barcelona. España y Barcelona. ¿Cómo exacto. Madrid y Barcelona. ¿Cómo resuena lo que hacen allá? Bueno, bien, tenemos un público muy argentino, Claro. pero también es cierto que viene la gente con su pareja española, sus amigos, y hay como una especie de traducción que fue muy simpática también ahí lo que pasó. Pero bien, resuena muy bien, la gente tiene ganas de escuchar, ¿no? De saber qué está pasando acá, cómo lo vemos. Si bien nosotros nos metemos más con la historia, pero bueno, siempre hay alguna referencia al presente, ¿no? Porque otra de las cosas que decía Jorge en la charla era que en España pasa, en Europa en general, lo mismo que capaz pasa acá, esto de no interés por la política, Sí. como que es Sí, tal complicado. cual, yo lo noto, ¿no? Hay un interés relativo porque la gente siente que la política en definitiva le cambia poco la vida, ¿no? En España, bueno, estamos en este momento está asistiendo a un avance muy fuerte de la derecha con Vox y todo esto, y también una campaña muy fuerte de desprestigio de la política, ¿no? De despolitización, que es un fenómeno mundial, ¿no? Uno lo ve en cualquier lado del mundo esto, ¿no? Y así que sí, yo creo que, pero bueno, creo que habría que ver qué significa cambiar el mundo hoy en día, ¿no? Volviendo a Jorge, a quien conozco, respeto, Sí. Lo considero Es muy un amigo, pero ¿no? es un debate extraordinario que estás proponiendo, Claro. Porque es abrir esa esa afirmación, ¿no? Totalmente. Sí, un mundo que los pibes la tienen muy complicada realmente, ¿no? Sí, Uno claro. ve un futuro bastante sombrío, ¿viste? La baja natalidad, las parejas jóvenes que no quieren tener hijos, porque a qué mundo lo van a traer, ¿no? ¿Con qué expectativa? Muchas cosas complejas que le toca vivir a estos chicos, ¿no? ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, Verónica te habla. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Estaba pensando un poco en lo que comentabas de la despolitización y pensaba también en la construcción del relato, ¿no? Que se diezma Sí. constantemente desde el cine, por ejemplo, Ujú. que hoy no hay recursos, desde la construcción de cultura. Digo, en su momento ustedes habían hecho con Pergolini una serie fabulosa que se llamaba Algo habrán hecho, como para Sí. contribuir a la construcción de un relato distinto. ¿Cómo ves hoy? ¿Ves alguna salida, alguna forma de poder construir relatos distintos? Bueno, hay que insistir, ¿no? Hay que insistir. Esto que hacemos con Pedro, que estamos recorriendo el país, también es una manera de insistir en que se puede mirar la cosa de otra manera, ¿no? Cosas tan básicas como dejar de hablar de interior del país, ¿no? Que nos parece un absurdo. Claro. Hablamos ahí mucho de centro y periferia, por ejemplo, lo que implica esto, y cómo todavía se sigue diciendo el interior del país o remotas regiones. Remotas regiones depende de dónde estés, ¿no? Claro. Qué sé yo. O sea, toda una mirada portuaria que está naturalizada y que también habla de qué es lo importante y qué es lo accesorio de una mirada histórica que recorta las luchas populares, la historia de las mujeres, la historia de los pueblos originarios, ¿no? Y que se va entonces hablando de una jerarquía de lo que es importante y lo que es accesorio, ¿no? Claro. Por ejemplo. Por Tal ejemplo. cual. Tal cual. Felipe, un placer siempre escucharte, ya Bueno. tengo el informativo encima. Escúchame, 13 de diciembre la próxima en el Teatro Coliseo. Exactamente, en el Coliseo, cierre Qué bien. del año. Bueno, Están todos cierre. invitados. Claro que sí, vamos a estar. Piña y Saborido, qué bárbaro. Una ¿no? maravilla. No, una locura. No, es una maravilla. Vamos a estar 13 de diciembre, 20 horas. Bueno, un abrazo muy grande. A vos, gracias. Allí nos veremos. Abrazo. Claro que sí. Hasta luego. Bueno, muy bien. Qué bueno para ir, qué linda salida. Sábado 13 de diciembre a las 20 horas, Teatro Coliseo. Las entradas por